Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy la defensa siciliana variante Sveshnikov, sobre todo ideas generales. La defensa siciliana es la apertura elegida por muchos de los mejores jugadores del mundo contra E4, por supuesto. Garry Kasparov en particular tiene una puntuación, un puntaje fantástico en esta defensa. La estructura de las negras en la siciliana es completamente sólida y logra desequilibrar la posición en una etapa bastante temprana. Además, crea oportunidades para un juego bastante complejo, muy complicado. La siciliana recompensa a los jugadores que han trabajado duro en la apertura y además han desarrollado una buena comprensión de dicho sistema. ¿Qué sucede? En la mayoría de las aperturas, las blancas tienen oportunidad de jugar de una forma tranquila y calmar la lucha, no tener una lucha tan complicada desde el inicio de la partida. Como por ejemplo pudiéramos decir en la Ningxo India el blanco puede jugar alfil D2 contra alfil B4, la variante Aues, y llevar el juego un poco más tranquilo. Sin embargo, una característica atractiva de la defensa siciliana es que esto no es tan fácil para el blanco. Muchas de las variantes tranquilas que las blancas pueden elegir realmente no prometen una ventaja. Podríamos mencionar, digamos, de las variantes tranquilas, la variante F4 directamente, que aunque parece agresiva, en segundo movimiento F4, o C3 es una variante que tiene agresividad, pero no tanto como jugar abierto como D4. Otras variantes tranquilas serían caballo C3, por ejemplo, o las líneas correspondientes al alfil B5, como las Rosolimos, etcétera, que son variantes más tranquilas, pero muchas de estas variantes que pueden elegir las blancas realmente no prometen a veces muchas ventajas y las negras pueden obtener sus contrajuegos. Esto significa que si las blancas están decididas a sentarse y no hacer nada, las negras naturalmente tendrán la oportunidad de jugar por la ventaja y no tendrán que consentir o llegar a una posición aburrida y nivelada. Eso ocurre muy poco cuando juegas tranquilo. El negro siempre busca la forma de complicar el juego. La defensa siciliana es muy compleja y requiere una buena cantidad de estudio para familiarizarse con los temas e ideas típicas de estas variantes. Si las blancas están bien preparadas, entonces el que lleva las negras es mejor que te asegures, estar asegurado de tener una buena preparación, o de lo contrario puedes perder rápidamente. También hay una serie de sistemas blancos poco convencionales que, aunque no prometen mucho en teoría, pueden ser difíciles de enfrentar si no está familiarizado el negro, por supuesto, con alguno de sus matices. Podríamos mencionar la variante cerrada con caballo C3, el ataque inglés, el ataque indio de rey con D3, caballo BD2, caballo F3, G3 enroque. Esos son sistemas que el negro también debe conocer para enfrentarse a ellos, porque de lo contrario pueden sufrir ataques intempestivos. Vamos a considerar, de todas formas, en esta serie de vídeos que iré realizando poco a poco, algunas de las sicilianas con la línea principal más popular, el rápido
avance D4 de las blancas. Más adelante consideraré formas de enfrentar a la siciliana donde el blanco no juega D4 directamente, quiere decir que no juega abierto. Pero bueno, esta introducción creo que es necesaria para que se entienda que si vas a jugar E4, enfrentarte a la siciliana, necesitas una buena preparación. Al mismo tiempo, si vas a jugar la siciliana, necesitas estar bastante actualizado. Es lógico que muchos no tendrán oportunidad de estudiar tanta apertura, tantas variantes, pero es necesario conocer ciertas ideas y dedicarle tiempo al estudio de estos sistemas clásicos y abiertos. No tener ese temor y estar buscando líneas de orillas que nos pueden llevar a más bien a una vagancia que a un conocimiento concreto del ajedrez. Pero vamos allá, vamos a empezar este estudio con una partida donde el blanco lo conducía el Nigel Short, bien conocido, gran maestro, subcampeón del mundo, y el excampeón del mundo Cragny, que jugaron en Novgorod en 1994. Cragny, a la jugada E4 de Nigel Short, un especialista en esta apertura, respondió con C5, caballo F3 y caballo C6. Como habíamos hablado, el tema principal es D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6. Después de caballo C3, el negro juega E5. Esta es la variante Sveshnikov, o también otros la conocen como Pelican. Aunque Cragny con los años ha ido implementando un juego más sólido con las negras, al principio de su carrera jugó defensas muy dinámicas como la defensa india rey y, como vemos en esta partida, la variante Sveshnikov, que también es un juego muy dinámico, muy vivo y de mucha compensación. El blanco respondió con caballo de a B5. Esta es la línea mejor, lo que es lo mismo, es la mejor continuación para las blancas. Otras alternativas aquí, en lugar de ese movimiento, son las siguientes continuaciones. Una, caballo F5. Contra esto, las blancas van a recibir como mejor respuesta del negro D5. Pueden existir otras, pero esta es la más activa, la más dinámica, y pasará a un final después de la variante E por D5, alfil por F5, D por C6. Ahora el negro captura a la dama blanca con dama por D1, caballo por D1 y B por C6. Aquí el blanco tiene una estructura de peones mejor, 2 grupos contra 3 del negro, pero a cambio el segundo jugador tiene la columna B abierta o semiabierta y una mayoría central que pudiera aprovechar para ganar espacio en este sector. Aquí vemos que tiene 4 peones contra 3, mientras que en el otro flanco se invierte la proporción. El blanco tiene 3 peones contra 2. Pero el negro tiene, como habíamos mencionado, a su disposición la columna B para ejercer presión sobre la misma. De momento, el peón de C2 está atacado. Vamos a ver una posible continuación. Aquí sería caballo E3, que ataca al alfil y defiende al peón de C2. El alfil se retiraría a G6, alfil A6, amenazando alfil B7, ganando material, pero las negras igualan
en esta posición con torre B8. Con lo cual después pueden seguir un plan así como un posible caballo E4 o caballo D5, ubicar el alfil en C5. Aquí me disculpan, la flecha está mal ubicada, el alfil de F8 a C5, algo similar, y después el avance de sus peones centrales con F5, E4, etcétera. Eso es un plan general en esta posición. La otra alternativa sería jugar caballo B3, una jugada algo más pasiva, más tranquila, y el negro cumple uno de sus objetivos en esta variante, que es desarrollar alfil B4 con iniciativa. En este momento estarían amenazando la ganancia del peón de E4, porque el caballo está evidentemente clavado. Una continuación sería alfil D2. Existen muchas, pero he seleccionado de la base de datos las mejores continuaciones de las negras, de las blancas y de las negras también. Enroque corto, caballo D5, después de alfil por D2, caballo por D2, D6, la posición es igual. A pesar de tener el negro una debilidad en D5 y un peón débil en D6, ambos son difíciles de explotación por parte de las blancas. El negro ha cambiado su alfil malo, el alfil de rey, de casillas negras, y tiene la posibilidad de continuar, digamos, con alfil E6, con lo que las debilidades podrían desaparecer en un momento dado, una vez que se pueda cambiar el caballo en D5. Esas son posibilidades que puede tener esta variante. Otra alternativa es la retirada del caballo de D a E2. Esto es una retirada algo también poco convencional, puesto que está poniéndole obstáculo al desarrollo del alfil, y las negras podrían continuar alfil C5 con la amenaza de caballo G4 tocando el peón de F2. Seguiría caballo G3 y ahora D6. Nuevamente aparece la amenaza caballo G4. Las blancas podrían jugar aquí caballo A4, pero el negro esto no lo teme, puesto que tiene el jaque intermedio alfil B4 jaque. Si ahora se cubre con el alfil, estaríamos en una posición similar a la anterior, donde se cambian los alfiles y las negras estarían con una cómoda posición después del enroque, el desarrollo del alfil de C6, puesto que el peón de D6 es una debilidad, pero defendible y poco atacable. Por lo tanto, C3 y alfil A5. Aquí las posibilidades de ambos jugadores están equilibradas. Las negras pueden luchar perfectamente en esta posición. El caballo de A4 está mal situado, al igual que el caballo de G3, que podría ser hostigado por medio de HE5 y H4. Otro plan del negro en esta posición es jugar, digamos, A6 y B5, con lo cual el caballo de A4 estaría en extremo peligro. Esos son ideas generales de esta posición. Otra variante por parte de las blancas contra E5 es el cambio caballo por C6, pero esto permite a las negras el cambio B por C6, con lo cual se lleva un peón del flanco hacia el centro, y además la columna B también estaría a disposición de la torre. Veamos una posible continuación. Alfil C4, que es una de las más lógicas, puesto que pone control sobre la casilla D5 para que el peón negro no avance a dicha casilla. El negro continúa su desarrollo alfil B4, con lo cual nuevamente está amenazando el peón de E4 por la clavada que ha establecido del caballo de C3. Dama F3,
D6. Después de H3, enroque corto, alfil E6, el negro ha completado bien su desarrollo y tiene buen control central. El peón de D6 es cierto que es débil y está en una columna semiabierta, pero pudiera avanzar en alguna de las variantes a D5. La lucha aquí está equilibrada, equiparada para ambos jugadores. Así tenemos que se jugó caballo de a B5, como decíamos, la mejor continuación. El negro también como mejor línea es D6 y ahora existen varias alternativas aquí, o tres alternativas por parte del blanco. Una es alfil G5. Esta es una de las líneas principales y más empleadas por las blancas. Sin embargo, se ha puesto algo de moda nuevamente. Digo nuevamente porque antes se había jugado también hace muchos años la línea caballo D5, pero esta jugada a raíz de los matches de las partidas de Carlsen y Caruana volvió a resurgir esta variante. Surge después de caballo D5, caballo por D5, E por D5. Aquí las negras tienen dos variantes, dos retiradas del caballo, una caballo B8 y la otra sería caballo E7. Contra caballo B8, el blanco puede jugar C4 o también se ha empleado en este momento la línea A4, que persigue fundamentalmente impedir al negro el avance del peón a A6 y después B5. Eso es en sentido general esta variante. La otra alternativa sería, bueno, contra C4 ya dijimos que era la línea que podían emplear las blancas también en esta posición en lugar de A4. Con lo cual se fortalece el peón de D5 y se ha creado, como ustedes pueden observar, una mayoría de peones en el ala de dama contra una mayoría de peones de las negras en el ala de rey. Un juego muy interesante, dinámico para ambas partes. La otra posibilidad es el avance A4 directo, que persigue, y como habíamos mencionado, impedir el avance del peón a A6 seguido de B5, que es una de las líneas principales de las negras para contrarrestar la avanzada de los caballos blancos en el ala de dama. Podría seguir de todas formas A6, puesto que el caballo de B5 es muy molesto, caballo A3 y ahora pueden jugar alfil G4. Estoy poniendo algunas líneas como las mejores para ambos jugadores, como había mencionado. En este momento también existe una especie de gambito D5, E por D5 y ahora caballo D4, que es un gambito interesante, aunque esta posición se da como ligeramente mejor para las blancas, pero el ordenador, la máquina, lo valora así por el peón de ventaja que tiene el blanco. Recuerdo que en el año 1976 este gambito con las negras lo utilicé contra el maestro polaco Filipowicz y por suerte tuve una partida muy interesante que logré ganar y de una forma bastante bonita e interesante. Ahora, siguiendo la línea alfil G4, el blanco responde F3 y la retirada del alfil a E6. Las negras aquí tienen la posibilidad de una lucha igual. El punto D5, esta casilla D5 está controlada por el caballo y el alfil. Y la columna C puede ser utilizada por la torre desde C8. Debemos señalar también que el caballo de C6 tiene a su disposición la casilla B4, donde
desde allí puede también ejercer control sobre el peón de D5. Las blancas por su parte tienen un caballo en A3 bastante alejado, aunque lo pueden incorporar, digamos, al centro por medio de caballo C4 y caballo C4 y caballo E3, pero aún deben completar el desarrollo de sus dos alfiles. La posición es bastante equilibrada y la lucha igualada. Así que tenemos que alfil G5, una jugada que está clavando el caballo y amenazando directamente el salto del caballo a D5. Por lo tanto, las negras deben jugar aquí rápidamente A6. Desalojar este caballo es importante, puesto que además tiene que ir a A3, donde estará alejado por un poco de tiempo o bastante tiempo. Aquí B5 con la amenaza de B4 ganando una pieza. Dos continuaciones fundamentales aquí por parte del blanco. Alfil F6. La otra continuación, bueno, aquí alfil F6 primero, el blanco cede aquí la pareja de alfiles por una mejor estructura de los peones, una mejor estructura de los peones blancos, y empeora la estructura de las negras, así como el dominio de las casillas blancas, fundamentalmente las casillas D5 y F5. El blanco, como compensación, mejor dicho, las negras como compensación tienen un juego de piezas muy interesante que en muchas oportunidades les facilita un buen juego en el centro y en el ala de dama, así como en muchas variantes también en el ala de rey, como veremos también en esta partida. La otra continuación es, en lugar de ceder los alfiles inmediatamente, jugar caballo D5. Se libera de la amenaza de B4 y amenaza romper la estructura en F6 de otra manera, ya sea capturando con el caballo o con el mismo alfil, pero en circunstancias distintas. Aquí la mejor respuesta del negro sería alfil E7, alfil por F6, alfil por F6 y dos continuaciones posibles aquí. Una, C3, con lo cual, como en muchas variantes de la Sveshnikov con blanca, la idea es llevar el caballo al centro por C7 a E3. Y la otra es el ataque inmediato al peón de B5 por medio de C4. Este tiene el inconveniente de dejar la casilla D4 a favor del caballo de C6. También es una lucha bastante compleja donde el equilibrio está bastante presente en la lucha por la victoria. Así que tenemos que C3, pero regresamos a la línea principal. En lugar de caballo D5, alfil por F6. Seguimos con G por F6, caballo D5 y ahora dos continuaciones. Una, alfil G7, antes de jugar F5. Alfil G7 tiene sus detalles importantes en lugar de la jugada directa F5. Contra F5, que se ha jugado muchísimo, al igual que alfil G7, el negro se va a enfrentar a dos posibilidades blancas. Una, alfil D3, completando el desarrollo del ala de rey, protegiendo el peón de E4 al mismo tiempo que amenaza la captura del peón de F5. La otra continuación es intentar llevar el caballo directamente al ala de rey con C3 sin temor a perder el peón de E4, puesto que en muchas variantes ese peón se recupera sin mucha dificultad por medio
digamos, de el avance G6 y alfil G2, G3 y alfil G2. Por lo tanto, la otra variante con alfil D3 puedes responder alfil E6. Ya de entrada se impide la captura del peón de F5, puesto que el caballo de D5 quedaría débil. Y ahora nuevamente C3, con la idea de llevar el caballo a C2 y a E3, como ocurre en muchas de estas variantes. En algunas alternativas, aquí caballo E3, esta flecha, el ratón está un poco majadero. Y en otras variantes también el caballo de C2 puede ir a B4. Pero regresemos al alfil G7 y ahora C3 y F5. Por transposición se ha llegado a la línea que más o menos habíamos visto anteriormente. ¿Qué sucede? No vamos a entrar en detalle por qué primero alfil G7 y no F5, puesto que hay muchos análisis al respecto y nos podríamos alejar demasiado de la partida entre Short y Kramnik. Sigue E por F5. Esta captura es la más empleada en este momento, al menos más empleada que la línea alfil D3, que también tiene una cantidad de seguidores importante, alfil E6 y dama H5. Aquí en este momento existe también, en lugar de dama H5, un sacrificio de caballo por parte de las blancas, que lleva un juego bastante complicado: caballo por B5, A por B5, alfil por B5 y alfil D7, con múltiples complicaciones, donde se debe estar muy actualizado en sus variantes, tanto por las blancas como por las negras. El blanco tiene solamente dos peones por el alfil, pero existe la posibilidad de capturar otro peón en F5 y además sus peones del ala de dama pueden avanzar. Son variantes complejas, bastante teoría hay al respecto. Por lo que le gusten estas variantes de sacrificio, pueden documentarse al respecto. Siguiendo la línea de alfil D3, alfil E6 y dama H5, en lugar del sacrificio de caballo en B5 sigue enroque corto, F4 y torre de A D1. Aquí también existe, esta es una posición muy teórica. El negro tiene un juego bastante cómodo y hay contrajuego por parte de ella, pero también las blancas tienen posibilidades de presionar en el centro a través de la columna D. Igualmente, mucha teoría en esta posición. Seguimos con la línea E por F5, que es la línea más empleada. El negro responde con alfil F5 y ahora caballo C2. Una de las ideas de este movimiento del caballo es mejorar la pieza, el caballo de A3, y llevarlo al centro para mantener o ejercer dominios y controles sobre F5 y D5. Esta es la idea de la variante caballo C2. Principalmente mejorar el caballo y control de las casillas blancas centrales. El negro hace su retirada del alfil a E6 y ahora G3. Esta es otra forma, aquí en esta posición, dos formas de jugar. Esta es G3, una de ellas, que es interesante para desarrollar el alfil en G2, ejerciendo presión sobre el centro y el ala de dama. Es una variante bastante sólida para las blancas. La otra sería llevar a cabo la idea de caballo C a E3. Seguiría enroque corto, por ejemplo, alfil D3, F5 y dama H5, que también se ha jugado mucho
en esta posición, presentando un juego bastante complejo y con mucha teoría de esta posición concretamente. Las blancas se consideran que aquí tienen una ligera ventaja, pero el dinamismo de las piezas negras puede compensar esta pequeña ventaja en desarrollo y estructural de las blancas. Regresando a la variante G3, sigue enroque corto, alfil G2, A5. Una de las estrategias de las negras en esta posición es atacar en el ala de dama para en un futuro abrir la diagonal del alfil de G2 y presionar en ese sector. Además, se está con esta jugada impidiendo que el caballo pueda venir a B4, que sería bastante molesto. Sigue enroque corto y torre B8. Es necesario alejar la torre de A8, puesto que el alfil de G2 está en muchas variantes mirando contra ella. Y además se está preparando la eliminación del caballo de D5 por medio de caballo E7. Las blancas aquí jugaron torre E1. Hasta aquí todo ha sido teoría. Ya aquí terminó la teoría. Esta posición se ha jugado solamente una vez y fue en esta partida. Esto es un punto crítico para el blanco. El movimiento se ha efectuado, como le dije, solamente en esta partida. Las otras continuaciones son y se han usado en mayor medida el avance de la dama al lado del rey con dama H5, F5 y caballo C a E3. Y lo otro sería jugar directamente caballo de C a E3, que puede llevar igualmente a la línea anterior sin mucha complicación. Ahora, en la partida luego de torre E1, el negro jugó dama D7, dama H5, F5 y torre a D1. Aquí en esta posición las negras tienen tres posibles continuaciones. Vamos a ver. Una, la de la partida E4. Como todo avance de peón, este también deja debilidades a su costado, tanto en F4 como en D4, que pueden ser aprovechados por los caballos u otra pieza. También puede permitir en algunas variantes la ruptura de la cadena de peones centrales por medio de G4 o también F3. Son alternativas para luchar contra esos peones negros en F5 y en E4. La otra continuación en lugar de E4 sería, por ejemplo, rey H8, apartando el rey para impedir cualquier continuación en la o ataque en esta diagonal, además que puede ceder la columna G a la torre. Seguiría caballo C a E3 y caballo E7. Esto es una posición bastante equilibrada. Es una buena opción para las negras, que le da un juego cómodo y una igualdad sin mucha dificultad. La otra continuación sería, por ejemplo, caballo E7 directamente, que permite una secuencia táctica que le va a dar ventaja al blanco. Por lo tanto, aquí debemos tener mucho cuidado con esa situación. Aquí las blancas responderían con caballo por E7, de aquí la importancia de haber quitado la torre de A8. Seguiría dama por E7 y caballo D4. Este es el golpe táctico que le da cierta ventaja al blanco.
Si ahora se captura E por D4, esto sería la continuación peor. Mejor es, en este caso, la retirada del alfil, pero después de caballo C6, alfil por C6 y alfil por C6, las blancas tienen una amplia ventaja, una clara ventaja, puesto que tienen mejor disposición para el ataque a pesar de los alfiles de distinto color. Ellas presentan mejor actividad de las torres en el centro y podrían activar su torre también atacando en el flanco dama por medio de torre D5 con presión sobre B5. Estas son ideas, pero en sentido general la posibilidad de que los alfiles de distinto color conduzcan al empate no son tan reales. Pero esa era, en este análisis que estamos realizando, la mejor continuación, puesto que la captura del caballo con E por D4 lleva a la siguiente continuación: alfil D5, alfil E5. Después de alfil por E6 jaque, dama por E6, C por D4, las blancas recuperan su pieza manteniendo una mejor disposición por la centralización de sus torres y la debilidad de los peones negros en el centro y en el ala de dama. Esos son detalles tácticos que deben tenerse en cuenta en este tipo de posiciones. Regresando a la partida, después de E4, sigue aquí caballo C a E3. El blanco le ha ido bien hasta ahora y se prepara para tomar el control absoluto de la columna D. Sin embargo, el negro va a ignorar esto y construye su contrajuego en el flanco de rey detrás de esa pareja de peones que tiene en F5 y en E4, junto con la actividad del alfil de las casillas negras y su caballo del ala de dama que saltará hacia el centro y, como veremos, reagrupa sus piezas en el ala del rey para atacar a las blancas. En lugar de este movimiento, el blanco podía jugar de una manera interesante F3, típico de estas posiciones, atacar la base, la cadena de peones en su cabeza, en este caso E4. Esto es una variante interesante, aunque todavía la posición sigue complicada. Tras caballo C a E3, Krámnik jugó caballo E5, siguiendo su plan iniciado con E4. Sol jugó torre E2, llevando a cabo su plan de doblar las torres en la columna D. Sin embargo, era de considerar el salto caballo F4, sin temor a la captura del peón de A2. Esto le daría ventaja a las blancas. Mejor es la retirada de rey a H8 con posibilidades aproximadamente iguales. Después de la captura alfil por A2 seguiría torre A1, alfil E6 y torre por A5, donde las blancas están ligeramente mejor. Tienen controlado las casillas centrales con sus dos caballos en F4 y en E3. La columna A está abierta y puede ser ocupada también por la otra torre. Veamos que en la partida siguió torre E2, caballo G6, como habíamos mencionado. Krámnik reagrupa su caballo de C6 a G6 y lo incluye en un posible ataque en el ala de rey. Además que ahora está controlando la casilla F4 para que el caballo blanco no se instale allí. Torre a D2, manteniendo su plan de control sobre la casilla, sobre la columna D. Era interesante jugar F4. Contra este movimiento, por regla general, las negras deben capturar E por F3, puesto que mantener el bloqueo del centro
es favorable al blanco, puesto que el caballo en esta posición, el caballo de E3 es muy fuerte y puede contribuir al ataque de la cadena por medio de G5. Por ese motivo, E por F3 es lo mejor. Después de dama por F3, alfil E5, las posibilidades de lucha y de victoria están equiparadas. Mantenemos la estructura mejor de las blancas, pero el negro mucho dinamismo en sus piezas y la pareja de alfiles, todo muy activo. Así que continuando la partida, torre E a D2, Cragny respondió alfil E5. Desde esta casilla defiende el peón de D6 y mantiene posibilidades en un futuro de F4 si es posible. Además de que está controlando la casilla F4 ahora con dos piezas para que el caballo blanco no pueda ir a esa casilla. Las blancas aquí jugaron A4. Esto podemos decir que es un error estratégico. La idea del blanco es eliminar el alfil de E5 cuando desaparezca el peón de B4 por medio de B5 por medio de caballo C4. Pero no se debe jugar, recuerden eso, en el mismo flanco donde el contrario tiene mejor disposición de sus piezas. Este avance facilita la actividad de la torre B8 en algunas variantes que veremos. Actuará enérgicamente sobre dicha columna. Por lo tanto, en lugar de ese avance, era preferible dama G5, que está más acorde con la actividad de la columna D. Luego de, por ejemplo, rey H8, entonces despejar la columna D con caballo F4. Después de caballo por F4, G por F4, alfil F6, dama H5, la posición es más compleja, aunque el negro no tiene problemas en esta posición. Debe jugar para defender el peón de D6 que está atacado ahora por las torres, pero eso es un movimiento que puede realizar sin mucha dificultad. Es una posición cómoda para las negras. En la partida, después de A4, siguió B por A4. Ahora la torre de B está en buena acción desde B8. Mantiene a la torre de D2 en una posición pasiva defendiendo dicho peón de B2. Así que el blanco jugó caballo C4. Esta era su idea. Ahora, evidentemente, lo que pretenden es eliminar el alfil de activo de E5 para en un futuro presionar sobre el peón de D6. Además, también el caballo pudiera retirarse a E3 con la idea de atacar directamente con la torre y el caballo el peón de D6. Las negras jugaron aquí dama F7, ejerciendo una presión sobre los caballos centrales y planificando en un futuro, en alguna de las variantes, el cambio de las damas. Jugó aquí dama G5 el negro. Ahora es un poco tarde para esta maniobra. De todas formas, la mejor para las blancas parecía la retirada de la dama a E2. Con todo y eso, el negro mantenía una buena posición. Después de dama G5, rey H8, una jugada muy útil puesto que se quita de las posibles clavadas en la columna y cede al mismo tiempo la casilla G8 a su torre. Rey H1, previniendo posiblemente este movimiento de torre G8 de las negras. Aquí era interesante también y le daba buenas posibilidades de ventaja a las negras torre B5, amenazando directamente ganar el caballo. Después de caballo por E5, caballo por E5, caballo F4, entonces alfil B3. Las blancas
las negras mantienen un peón de ventaja, aunque están doblados, pero un buen control de las casillas blancas del ala de dama. Y ahora están atacando la torre, que tendrá que alejarse de ahí, pero entonces la presión sobre el peón de D6 disminuye considerablemente y las negras podrán avanzar el peón a D5 manteniendo una gran posición. Pero Krámnik decidió torre G8 llevando su plan a cabo. Pueden estar amenazando en este momento un posible salto del caballo a F4. Por tal motivo, la dama se retira a E3 y siguió dama G7. Se puede observar que el caballo D5 no hace nada útil en este momento, además de obstruir la acción de las torres en la columna. El blanco retrocedió con su alfil a F1 y ahora torre B a F8. No es fácil qué torre mover. Eso siempre ha sido un dilema entre los ajedrecistas. Si mal no recuerdo, creo que Capablanca decía que cuando piensa mover una torre, hágalo con la otra. Quiere decir, aquí debió haber jugado, en lugar de esa torre a F8, jugar torre de G a F8, que era preferible, manteniendo de esta forma la torre de B8 sobre dicha columna, presionando en el ala de dama. Así que torre de B a F8, alfil E2 y torre E8. Aquí con este movimiento las negras aflojan un poco en su ataque. Mejor era continuar con F4. Después de dama por E4, alfil F5, dama F3, G por F3, F por G3 y ahora alfil C2 deja a las negras con una clara ventaja. Puede ser que Krámnik no deseara que le sacrificaran la dama con torre por C2, torre por F3 y alfil por C3, donde el blanco tiene una sólida posición y técnicamente sea más difícil de ganar. Tal vez son suposiciones muy personales. Regresando a la partida, con torre E8, dama B6. Esto es un error del blanco. No es definitivo, pero que le permite a las negras lograr nuevamente una ventaja. Lo mejor hubiera sido directamente llevar a cabo el plan de eliminación del alfil de E5 con caballo por E5, D por E5 y ahora dama B6. La diferencia está en que ahora la dama, como veremos, está presionando sobre el alfil de E6. A diferencia de lo que ocurrió en la partida después de dama B6, Krámnik no aprovechó y jugó caballo F4. Tenía en mente este tipo de posiciones como un ataque, una trampa, un truco, y se lanzan a ganar el control de la columna de la casilla D5. Pero esto es un error que el blanco no aprovecha. Claro que este caballo no se puede capturar con el peón debido al mate que se produce con dama G2. Pero en lugar de ese salto, era interesante torre B8. Ahora vemos la diferencia de que existe un peón en D6 que no presiona sobre el alfil de E6 como habíamos visto en la variante de captura del caballo de C4 por E5. Por lo tanto, dama por A5 y ahora F4, que mantenían mejores opciones de ataque en el ala del rey. Después de caballo F4, Sor jugó caballo por F4. Esta
es la oportunidad desaprovechada para igualar. Esa jugada que podía mantener la igualdad en el combate era caballo C7, torre E7, caballo por E6, torre por E6, caballo por E5, D por E5. Recordemos que el caballo de F4 es intocable por el mate en la casilla G2. Y ahora regresar con la dama a E3, lo cual mantenía una posición igualada, a pesar de que las negras tienen un peón de ventaja, pero al menos las torres blancas, por supuesto, están activas en la columna D y los peones doblados en la columna A. Esto es una lucha bastante igualada. Ellas jugaron caballo por F4, alfil por F4, torre D4 y ahora D5. A pesar de toda la estrategia de las blancas consistente en el control de la casilla D5, las negras son las que han logrado obtener el control de la misma, después de todos los medios tácticos que se han presentado en esta partida. Ahora el blanco, como se ve en una situación bastante delicada, decidió sacrificar la calidad, torre por E5, pero esto pierde también. Lo mejor hubiera sido caballo E3, alfil C7, dama A7, torre B8, caballo por D5, alfil por E5, dama por G7, jaque, torre por G7, torre por A4 y ahora torre por B2, con un final ventajoso gracias a la pareja de alfiles que tiene el negro y el peón de A5 que puede ser muy peligroso. El peón de C3 es débil y puede ser atacado. Por lo tanto, es una posición bastante favorable para las negras. Por eso decidió torre por D5, pero esto no es tan bueno, tampoco para el blanco. Alfil por D5, torre por D5. En realidad la calidad no está compensada. La posición de las blancas ya está perdida. Alfil C7, dama C6, F4. Continúa el ataque con el avance de los peones. Caballo D6, torre E6. Alfil C4, dama E7. Una clavada muy molesta del caballo de D6. Torre E5. Esto parece lo mejor para las blancas, pero después de torre por D6, torre por E7, torre por C6, alfil por G8, rey por G8, torre por E4 y A3, las blancas abandonaron, puesto que tienen una pieza de menos y los peones del ala de dama finalmente caerán en poder de las negras. Una interesante partida, bastante extenso este vídeo, pero espero que hayan tenido muchas ideas al respecto en esta variante. Recuerden que si le ha gustado el vídeo y le ha sido útil, denle like, suscríbanse, denle a la campanita, compartan el vídeo con otros amigos y nos vemos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.